Le doy la bienvenida al senador Emilio Álvarez y Casa, integrante del Grupo Plural en el Senado de la República. Emilio, gracias por estar aquí. Guillermo, muy buenas noches. Un gusto, un privilegio, un honor estar acá en El Financiero contigo. Muchas gracias. Ya informábamos que el Pleno del Senado procesó y aprobó la licencia solicitada por Arturo Saldívar para dejar anticipadamente el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A pesar de que la Constitución establece como requisito una causa grave para procesar la licencia, la mayoría morenista decidió aceptarla porque dicen ellos, ahí en Morena, que no se puede obligar a nadie a permanecer en un cargo donde no quiere estar. Dame tu opinión, senador Emilio Álvarez y Casa. No genera sorpresa la renuncia de Saldívar. En realidad él ya había renunciado a ser un juez imparcial, un ministro que atendiere con dignidad su encargo. Por supuesto que es una enorme indignidad. Y claro que la argumentación de Morena es pues muy falsa, porque que alguien se incorpore a su proyecto político les es suficiente para justificar cualquier barbaridad. Dice el pronunciamiento del colectivo La Justicia que queremos, de cerca de 40 organizaciones y más de 30 personas expertas. Lo que hace Saldívar es un fraude a la Constitución. Y no extraña, porque ya en su presidencia había dado muestra no solo de su pequeñez en cuanto a su tamaño y su figura política, y a la amplitud de su ambición. Él, como presidente de la Suprema Corte, promovió y fue en realidad copartícipe, si no es que orquestador, de la ilegal e inconstitucional propuesta para extender 2 años su mandato. Una reforma al Poder Judicial, por cierto, preparada por Morena, a la cual ya se les olvidó. Le otorgaban 2 años de extensión a Saldívar. Y primero, de manera hipócrita, dijo que no tenía nada que ver. Pero cuando se vio que era un escándalo lo que estaba proponiéndose, que por vía de un transitorio se le extendiera su mandato que se define en la Constitución, quedó muy en evidencia. Saldívar decidió arrollar su historia y trayectoria y decidió arrodillarse ante López Obrador. Y a partir de ahí se convirtió en realidad una especie de paje del presidente para gestionar los asuntos. Y no es un tema menor, no es un tema menor, porque mira, en la ley del Poder Judicial hay una frase que establece en el artículo 110 que serán causa de responsabilidades para las y los servidores del Poder Judicial de la Federación lo siguiente: realizar conductas que atenten contra la independencia y la función judicial, tales como aceptar o ejercer consignas, presiones, encargos o comisiones de cualquier acción que genere o implique subordinación indebida respecto a alguna persona del mismo u otro poder. Eso fue lo que hizo Saldívar, fue someterse al presidente. Hoy nos dice con una desfachatez inaudita que se suma al proyecto de Claudia Sheinbaum. Incluso orquesta la foto antes de pedir licencia y lo da por hecho. Por supuesto que me parece que la gravedad no se actualiza más que en la hipótesis de que él ya no cumple perfil para ser ministro, justo porque ha roto la imparcialidad, justo porque no puede ni debe ya defender la independencia y la autonomía del Poder Judicial. Y nos generó una enorme decepción porque no es la razón de la denuncia o la renuncia que él presenta. Y fíjate, Guillermo, hay un precedente que vale mucho la pena destacar. En 1931 renunció el ministro Vázquez del Mercado. Y entonces el diario Los Debates registra y se le da la siguiente respuesta: se acepta la renuncia, pero no por lo que él dice, sino porque demuestra poca seriedad y porque es indigno de ocupar el alto sitial que actualmente tiene en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estas palabras se ajustan a plenitud a Arturo Saldívar, más aún cuando en 2019 él escribió en un tuit que
ya no sucedía que los ministros renunciaban para ocupar otros cargos. Sale por la puerta trasera rodeado de indignidad. Lo dices bien, es importante recordar cómo a pocas horas de renunciar y enviar su solicitud de licencia, sin recato alguno, Saldívar anunció su adhesión al proyecto político de Morena, sin esperar siquiera los tiempos legales. Y como referías, orquestó tomarse una foto con Claudia Sheinbaum un día antes de presentar la renuncia y pedir licencia. Menudo papelazo del ministro, senador Emilio Álvarez y Casa, quedará como una página negra en la historia de la Suprema Corte. Sí, sí es un papelazo, pero además se circunscribe en un contexto de asedio del presidente del Poder Judicial. Los ataques que ya son violencia de género en contra de la ministra Piña, la presidenta, primera mujer presidenta, la amenaza de Morena en contra de 4 ministros de la Suprema Corte para hacerles juicio político porque no les gustan sus posiciones. La exposición de más de 30 jueces en las mañaneras, hoy lo volvió a hacer el subsecretario Bucio, que es general retirado y que estaba en la Guardia Nacional y que por supuesto solo atiende lo que le pide su jefe. O recortar el presupuesto al Poder Judicial o intentar desaparecer los fideicomisos, no son más que la expresión de un hombre que no le gusta la división de poderes, que no le gusta los contrapesos constitucionales y que no tiene más intención que se haga su voluntad. A López Obrador le gusta el país de una sola opinión, es la suya. En ese marco está la renuncia de Saldívar y es por eso la expresión de una trayectoria que termina en la ignominia. Me parece a mí de un nivel de vergüenza porque, mira, López Obrador que está dado a tratar de justificar, no les importa la trayectoria. Salía hoy a la discusión que Saldívar fue uno de los abogados que defendió Bancomer cuando el Fobaproa. Él interpuso un amparo que logró que no se revisara las auditorías. Ese mismo abogado hoy es recibido con los brazos abiertos por López Obrador cuando él escribió esto que te estoy diciendo en el texto del Fobaproa y está en el CD que da prueba de ello. No les importa ni historia ni trayectoria, lo que les importa es la abyección, de qué tamaño es la forma en que se arrodillan y que obedecen o juran lealtad a López Obrador y su proyecto. Para un ministro de la Corte, pues me parece muy vergonzoso. Claro que puede él luego poder formar parte de algún proyecto, pero tendrá que estar atento a las limitaciones que la ley establece, porque el ministro de la Corte está impedido 2 años para ocupar una larga lista de cargos, justo por la relevancia del cargo. Yo te diría 2 palabras para describir esta situación. Una enorme incongruencia y segunda, una gran pequeñez. Y por si hiciera falta algo más, ya también lo comentábamos en el programa, López Obrador manda su terna al Senado y es una terna de morenistas. La hermana de Martí Batres, la hermana de Luisa María Alcalde y la consejera jurídica del presidente son quienes integran la terna de López Obrador, lo cual garantiza total sumisión, pero por ningún motivo autonomía e independencia, como demanda ser ministro de la Corte. Da la impresión a primera vista que esto será algo intransitable y por eso te pregunto, senador Emilio Álvarez y Casa, ¿qué va a pasar? Llegó justo hoy en la tarde, mal habíamos acabado la discusión de Saldívar y se presentó ya la licencia de Xochitl Gálvez, justo para poder empezar la precampaña el lunes 20. Estamos justo en eso cuando llega esta terna y es el reflejo de una expresión de López Obrador para decir no me voy a equivocar. Eso quiere decir voy a proponer a incondicionales o voy a proponer a gente en la lógica que él tiene de que son sus empleados, en la lógica de que no se le mueva ni una coma, en la lógica de incluso que dijo de 2 ministros que él propuso que se había equivocado, porque él entiende que los que allí están son sus empleados, no son gente de un poder autónomo. Andrés lo que está intentando hacer de esta manera muy perversa
es intervenir en una designación que tocaba ya la próxima presidencia. En mi opinión, esa decisión le tocaba ya a Xóchitl Gálvez, pero están tratando de adelantar los tiempos para poder generar una condición de que esta persona pueda estar más tiempo del debido. Me refiero a la nueva persona que ocupe el cargo de la ministra en términos del diseño institucional que se había establecido bien. Incluso en un desaseo legislativo que ofende, no hay necesidad de atropellar ni las formas, ni los tiempos, ni los mecanismos. La sesión fue interrumpida justo como un recurso de la oposición. Yo mismo llamé a la verificación del quórum porque están en estas urgencias típicas de atender al soberano que está en Palacio Nacional y no en el intercambio de un juego constitucional y republicano de división de poderes. En este caso, como muchos otros, diría, la forma es fondo. Claro que hay una dificultad en el procedimiento constitucional porque el Senado recibe la terna, la puede rechazar 2 veces y la tercera, en su caso, designa la presidencia de la República. Estamos en un dilema no menor porque es un dilema del modelo de país que queremos. Empieza ya la discusión para que la Comisión de Justicia del Senado se haga el procedimiento que toque para su revisión y sus entrevistas. Pero sí, Andrés Manuel está intentando no solo controlar al Ejecutivo, no solo controlar al Legislativo, sino ahora tomar control del Judicial, que ha sido la última frontera para defender nuestra democracia y defender nuestras libertades y derechos, Guillermo. Pues este es un tema del que estaremos hablando por algún tiempo.